Función cuadrática o parabólica, la forma factorizada y el vértice de la parábola. Ejemplo número 4. Dice el enunciado, parte de la gráfica de f de x igual a x menos p por x menos q es mostrada abajo. El vértice está en el punto C, la gráfica cruza al eje Y en el punto B. En la gráfica que se nos muestra, claramente se ubican el punto C y el punto B. Además, se señala en la gráfica que la función intersecta al eje X en los puntos menos 1 y 3. Desde el enunciado inicial, es claro que la forma de la parábola que se nos muestra es la forma factorizada. Debemos recordar que esta forma factorizada, en términos teóricos, está relacionada con las raíces de la parábola. En nuestro dibujo sabemos que las raíces son menos 1 y 3. Por simple comodidad llamamos a la raíz 1 menos 1 y a la raíz 2 3. En el inciso A nos piden escribir los valores de P y de Q. Los valores de P y de Q corresponden precisamente a las raíces de la parábola. Y esas raíces son las que quedan de manifiesto en su forma factorizada. Así pues, P es igual a menos 1, que representa la primera raíz, y Q es igual a 3, que representa la segunda raíz. En rigor, el orden en que presentemos a P y a Q en rigor no es relevante. Puede ser este o puede estar invertido y la respuesta sigue siendo correcta. Con esas raíces, nosotros podemos escribir de manera más específica la forma factorizada. Para esta parábola, aunque no nos lo están pidiendo, la forma factorizada tendría que escribirse como f de x igual a x menos 1, que corresponde a la raíz 1, multiplicado por x menos 3, que corresponde a la raíz 2. Inciso B. Halla las coordenadas de C. Sabemos que el punto C, tal como está explicado o definido, corresponde al vértice de la parábola. Bien, cuando nosotros calculamos el vértice, sabemos o comúnmente lo definimos con la letra V, y sabemos que el vértice tiene por coordenadas H y K, siendo H su coordenada X y siendo K su coordenada Y. Ahora bien, en el caso de este ejercicio, tenemos las raíces. Por tanto, como ya hemos explicado antes, cuando conocemos las raíces, sabemos que la coordenada H del vértice se encontrará en el punto medio de ambas raíces. Esto es, H se calcula con la fórmula R1 más R2 entre 2. Esta es una segunda manera de calcular H. La otra forma es mediante la fórmula de menos B entre 2A. Sin embargo, esa fórmula requiere que conozcamos la forma general. En este momento, si bien es cierto pudiéramos calcularla, tenemos a la mano las raíces. Por tanto, es más cómodo calcular a h como el punto medio de las dos raíces. En este caso, sustituimos los valores de R1 y R2 y nos dice que h tiene valor de 1. Ahora bien, una vez que tenemos el valor de h, habrá que calcular el valor de k. K sabemos que se calcula como f de h. En pocas palabras, k se calcula de sustituir el valor de h ya encontrado en la función que tengamos. En este caso, la sustitución se va a realizar en la forma factorizada. Por tanto, f de 1 debe de ser igual a 1 menos menos 1 multiplicado por 1 menos 3. Al hacer esas cuentas, simplificar los paréntesis, nos queda que k, o bien f de 1, es igual a 2
multiplicado por menos 2. Esa multiplicación nos va a dar por valor de k el valor de menos 4. De esta forma, nosotros podemos ya dar respuesta al inciso B. En el inciso B, las coordenadas del punto C es que C es igual a 1, que corresponde a H, y a menos 4, que corresponde a K. Esas son las coordenadas. Inciso C. Escribe la coordenada Y del punto B. El punto B es el punto donde la gráfica corta al eje Y. Ese punto se le conoce comúnmente como la ordenada al origen de la función. Vamos a mostrar que con los datos que tenemos, que con la información que tenemos, existen dos posibles caminos para calcular la ordenada al origen. El primer camino sería de la forma factorizada, expandirla hasta obtener la forma general. Cuando hacemos eso, nuestra forma factorizada que ya habíamos escrito antes, f de x igual a x menos menos 1 multiplicado por x menos 3, se simplifica al producto de dos binomios, x más 1 por x menos 3. Sabemos que ese producto de binomios se realiza aplicando la propiedad distributiva, es decir, multiplicando término a término. Y entonces el desarrollo nos dirá que f de x es igual a x cuadrado menos 3x más x menos 3. Si simplificamos los términos que son semejantes, diremos que f de x es igual a x al cuadrado menos 2x menos 3. Es decir, nosotros hemos pasado de la forma factorizada a la forma general. Y sabemos bien que cuando tenemos la forma general, el término libre, el coeficiente c, corresponde justo a la ordenada al origen. Así pues, la coordenada y del punto B mayúscula, que en el diagrama es la ordenada al origen, la coordenada y es justo menos 3, y esa sería la respuesta. Ahora bien, en este mismo caso, con la información que tenemos, existe un segundo camino para llegar al mismo resultado. Ese segundo camino se obtiene o se realiza a partir del concepto de ordenada al origen. Ya hemos explicado antes que la ordenada al origen es el punto donde la curva o la función intersecta al eje Y, y que en ese punto el valor de x es de 0. Por tanto, un segundo camino para calcular el valor de y en el punto B es, con la función en su forma factorizada, sustituir a x por 0, dado el principio de la ordenada al origen. Al sustituir a x por 0 tendremos el producto de 0 menos menos 1 multiplicado por 0 menos 3. Esos dos paréntesis, al simplificarlos, nos van a quedar que f de 0 es igual al producto de 1 por menos 3, y ese producto es exactamente menos 3. Así pues, la segunda manera de calcular la ordenada al origen es sustituir a x por 0 en la función que nosotros tengamos. Puede ser la forma factorizada, puede ser la forma canónica o la forma general. En consecuencia, el resultado obtenido ahí corresponderá justo a la ordenada al origen. Nuevamente se corrobora la solución antes obtenida. Aquí es importante notar con toda claridad que el resultado no depende del método, que el resultado es consistente con independencia del método que se prefiera utilizar. Ambos métodos son perfectamente válidos. Y con esto terminaríamos este ejemplo.